Directo, estoy esperando a que entre más gente, que entre Israel, que es a quien tenemos hoy con nosotros. Bueno, nada, vamos entrando. Hoy tenemos a Israel Jiménez. No sé si le conocéis, yo creo que la mayoría sí. Israel Jiménez es fisioterapeuta y es especializado en RPG y es miembro del equipo de Philippe Souchard desde 2009. En 2009 empezó como monitor y como profesor del tercer seminario de la formación de RPG en España está desde 2016. Isra es el más joven del equipo docente que tenemos aquí en España y en cuanto entre le metemos. Vamos a ver si ya está, porque todavía no se mete. Vamos a ver. Vale, bueno, vamos a esperar un poquito. Para quien no me conocéis a mí, yo soy la actual presidenta de la Asociación Española de RPG. Soy también fisioterapeuta, especialista en RPG desde 2009. Y a ver si se mete ya. Vamos a ver. Aquí está Isra. No te veía. Brava. Hola Isra, te tenemos que girar la cámara. Vamos. Vamos allá. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien, también. Aquí deseando ya hablar con vosotros. Pues te he ido presentando porque no te veía, pero lo mismo estabas ahí y no te encontraba. No, acabo de conectarme. Problemas de última hora. La familia, todo aquí en casa, ya sabes. Estas semanas de confinamiento. Hay que organizar todo un poco. Sí, bueno, no pasa nada, aquí estamos. Son y 3, o sea que vamos, somos súper puntuales. Fenomenal entonces. Isra, te empiezo a preguntar ya directamente, que si no, la hora se nos va. Eres el profesor más joven del equipo y eres un amante de la RPG. ¿Qué fue lo que te enamoró a ti del método RPG? ¿Qué fue lo que me enamoró? Mira, ahí te tengo que contestar un poco con mi historia personal. Porque, bueno, yo acabé en el 99 mis estudios de fisioterapia y inmediatamente al año, a los 2 años, ya empecé con una consulta privada, a trabajar por cuenta propia con una clínica, ¿no? Mis principios fueron con terapia manual, masaje, puntos gatillo, yo hacía mis cursos, pero siempre necesitaba un poquito más para poder dar respuesta a las demandas de mis pacientes. Bueno, en el 2002 creo que fue cuando yo decidí tirarme por el deporte. Y bueno, pues aproveché un curso de experto en fisioterapia deportiva que hacía la Universidad Complutense en Madrid y allí fui. Dio la casualidad de que en ese curso de experto de 1 año de duración, uno de los seminarios lo daba Rubén Fernández, que creo que estará aquí el próximo día. Bueno, pues daba un seminario de cadenas musculares, hacía una introducción al método, a la RPG, y me gustó tanto que al año siguiente, yo creo que me apunté al curso base de RPG. Lo que me gustó pues fue esos principios generales que siempre demandamos de la RPG, que es individualidad, causalidad y globalidad, ¿no? Hacer ese razonamiento clínico que a mí me faltaba en consulta.
¿no? El porqué de las cosas, por qué aparecen dolores, por qué no se resuelven dolores, por qué en unas personas sí y en otras no. Entonces, bueno, la RPG me dio esas herramientas, ¿no? En el 2004 empecé yo mi curso básico de RPG y hasta hoy formándome. He conseguido dar respuesta a muchas de esas inquietudes mías. Individualidad, causalidad, globalidad. Hay una cosa que es el razonamiento clínico y es un tema que a mí me gusta en particular, el encontrar hilos comunicantes, vasos comunicantes entre ciertas cosas, ¿vale? Y la RPG un poco nos da esto. Te iba a preguntar también que pensando en las personas que quieren estudiar, están estudiando otras formaciones, ¿qué dirías tú que les pueda animar a decidirse por hacer la formación de RPG? ¿Qué les animaría? La RPG va a buscar siempre un razonamiento a una consulta de un paciente. Uh-huh. La persona que atendemos a ese paciente tenemos que buscar respuestas y las podemos buscar. En RPG tenemos un razonamiento clínico que lo englobamos en un cuadro de diagnóstico, ¿no? Que, bueno, que si muchos lo conocéis, que está dividido en varias fases y es un cuadro de diagnóstico donde va a haber varias formas de mirar o buscar posibles causas o posibles factores que interfieren en el proceso del paciente, en el proceso de salud del paciente. Es un método de terapia manual. Entonces tiene que ser profesional que se quiera dedicar a esto, le tiene que gustar trabajar con las manos y trabajar las manos y poder sentir a través de las manos, que al final es nuestra herramienta de trabajo. Entonces alguien con inquietudes de razonamientos clínicos, alguien con ganas de trabajar con sus manos y ayudar a los pacientes, ahí le diría: entra en el método, fórmate y trabaja con él. Claro. ¿Cómo ves tú el futuro de la RPG, Isra? Porque, bueno, hasta ahora ha ido evolucionando un poquito aquí en España. ¿Y cómo ves tú el futuro, dado un poco las formaciones que se están haciendo nuevas, un poco digamos, por dónde va la fisioterapia actual, ejercicio terapéutico, cosas nuevas que van encajándose, y cómo encaja la RPG en todo esto? ¿Cómo crees que va a ir? Bueno, ejercicio terapéutico o terapia por el movimiento, ¿qué es RPG si no es un ejercicio terapéutico, ¿no? Es un método de trabajo activo donde una de las bases es que el paciente no se tumba de forma pasiva en la camilla, sino que tiene que ser parte del proceso, tiene que activar su sistema. Entonces, bueno, RPG puede englobarse dentro de ese trabajo de ejercicio terapéutico, ¿no? Pero sí que es cierto que la tendencia es hacia la evidencia científica y aquí estamos un poco cojos. Vamos sacando o se van sacando cositas, se van sacando publicaciones que nos sustentan y que nos dan esa evidencia o ese nivel de evidencia que se requiere actualmente para la fisioterapia. Es cierto que ahí tenemos que trabajar un poco más y quien pueda y quien sepa investigar, pues animarse a ello. El futuro de la RPG, ahora mismo estamos en un momento complicado, porque la gente no nos conoce. No nos conocen ni los propios profesionales compañeros nuestros, ni los propios fisioterapeutas. No nos conoce ni el público en general, ni los pacientes, lo que hacemos, ni los compañeros, lo que podemos hacer. Entonces se nos engloba en ese nombre, ¿no? Somos esclavos de nuestro nombre, reeducación postural global. Nos llaman a estos de la postura, estos de las cadenas musculares. Son conceptos ya de hace más de 40 años que vamos evolucionando y no nos quedamos en el trabajo de la postura, evidentemente. Así que el futuro para mí sería intentar
darnos a conocer un poquito más entre nuestros compañeros y entre los pacientes y entre los profesionales sanitarios, médicos y otros compañeros, ¿no? Optometristas, que también se está trabajando en ese tema. Y aparte el aumentar el nivel de publicaciones, ¿no? En la evidencia de esas publicaciones que nos den base a nuestro trabajo, a nuestra clínica diaria. Hombre, es verdad que yo creo que el método de RPG, además de sus propios estudios, digamos, sí es verdad que nos apoyamos en evidencia científica que va saliendo. Es decir, en neurociencia, en biomecánica, o sea, quiero decir, al final también tampoco es que nos basemos, o sea, nos basamos en cosas que también iban avanzando. Exactamente, no nos hemos inventado de la nada, siempre hay una base biomecánica que es la que es, una base anatómica que es la que es, neurofisiológica que es la que es, pero aparte ahora se demandan otras cosas, entonces se demanda que tú hagas un trabajo con este método y que obtengas unos resultados en un entorno controlado, que pueda ser repetido, entonces eso nos falta, no tenemos estudios repetidos. Ya por el propio método, ¿no? Porque al tratar de la individualidad y la globalidad es difícil, ¿no? Que podamos conseguir esto, pero bueno, poco a poco vamos intentando hacer estudios. En Jaén está Alejandro, que es el premio del año pasado, ¿no? Alejandro Estepa, el premio de la asociación. Claro, y está con un estudio Alus Valgus, RPG, y bueno, ya van teniendo sus resultados. Esperemos que vaya por buen camino y nos sirva también un poquito para aumentar esa base científica, claro. Sí, que nos sirva también de ejemplo para que nos animemos nosotros también. Claro, es difícil, ¿no? Que sacas este tema que has hablado de darnos a conocer a los compañeros, porque muchas veces hablamos del equipo, o sea, del trabajo interdisciplinar con otros profesionales, y yo quería preguntarte cómo es el trabajo interdisciplinar con fisioterapeutas de otras formaciones. ¿Es posible? ¿Es de hecho necesario? Bueno, yo lo hago en consulta y en clínica. Trabajo con determinados casos que compartimos varios profesionales. Entonces, si me hablas de fisioterapia, pues trabajo o comparto casos o pacientes o procesos con otros amigos o compañeros de terapia del movimiento terapéutico, del ejercicio terapéutico, porque la RPG llega hasta donde llega. Claro, no somos los dueños de todos los procesos de salud de la fisioterapia. Entonces, en un sistema lineal, la terapia manual va al principio, ¿vale? Que es la fase de optimización de las estructuras. Si te llega un paciente con dolor, con sintomatología, con pérdida de movimiento, vamos a optimizar las estructuras al principio de esa línea de proceso de salud. Pero claro, hay que sacarlo de la camilla, hay que mejorar las estructuras, y de las estructuras vamos a mejorar la función. Claro, vamos a mejorar el movimiento y la función para la que está hecha ese movimiento. Y no solo eso, vamos a intentar mejorar la participación. O sea, que no es solo el movimiento y que ese movimiento nos permita hacer una función, sino que esa función la hagamos acompañado de otra gente o en un ámbito social, ¿vale? Con otras personas. Entonces, ese proceso, esa línea de trabajo, no la podemos hacer solo nosotros. Entonces, otros profesionales de la salud pueden ayudarnos, otros fisioterapeutas compañeros pueden ayudarnos, ¿cómo no? Cada uno en su espacio, evidentemente, pero es un espacio que se junta. O sea, no puedo yo aquí y a partir de aquí tú y luego el siguiente. Tenemos que buscar esa comunicación y esa interrelación. Por eso es ya no solo entre compañeros fisioterapeutas, sino entre otras disciplinas de la salud. Hablamos de psicólogos, hablamos de optometristas, hablamos de logopedas, hablamos de alimentación. Yo qué sé, es difícil porque estamos en un sistema. El ser humano es un sistema complejo. Entonces, nadie puede creerse en la posesión de la solución al problema de esa persona.
Claro, bueno, hay tantos factores al final. hay muchos factores que interfieren en ese proceso de salud. Algunos son físicos, algunos son musculoesqueléticos, algunos son neuropáticos, pero algunos son psicológicos. Algunos son biológicos de salud, algunos son visuales o de funciones sensoriales. Es que no podemos abarcar todo. Entonces es importante tener esas ramificaciones de consulta hechas, quiero decir, conocer a profesionales optometristas, conocer a profesionales psicólogos, que en un momento dado puedes derivar o te pueden ayudar en un proceso de salud. Claro, porque tampoco nos tenemos que situar en el centro del proceso de salud. O sea, a veces somos el centro, pero a veces somos un acompañante. Entonces, a lo mejor el peso del proceso de salud lo tiene que llevar el optometrista. Y claro, yo tengo que acompañar a optimizar estructuras. A lo mejor el peso de la recuperación de la salud de la persona es el psicólogo, porque es una persona que tiene mucho estrés o vete tú a saber en el trabajo. Nosotros tenemos que acompañar el proceso mecánico, muscular, funcional de esa persona. Acompañar, y cada uno en su parte de ese sistema complejo, pero todos unidos, porque si no, no nos entendemos. Claro, yo no puedo entender el funcionamiento de un pie si ese pie no está dentro de una pierna. Y esa pierna no está dentro de un cuerpo, pero es que ese cuerpo tiene una psique. Y ese cuerpo se alimenta por algo y tiene unos hábitos de deporte o lo X. Entonces, al final, ese pie o ese dolor en el pie lo vamos a entender en un global. Esos son los sistemas complejos. No se puede entender una parte sin intentar comprender ese todo, ¿no? Eso poder ir a la globalidad, ¿no? Al final. Claro, sí. Al final, claro, en RPG tendemos ese es uno de nuestros principios, la globalidad. La globalidad, en nuestro caso, del sistema neuromuscular. Pero claro, ya te puedes ir a otras globalidades más generales, ¿no? Pero al final siempre es eso, buscar la globalidad, eso es. Bueno, Isra, te voy a cambiar de tema. Venga, yo que me lanzo por aquí. No, me parece muy bien. Luego te voy a contar más. Vale. Vamos a entrar más al meollo de la RPG. Pero antes de irnos de bloque, te voy a querer preguntar un poquito sobre la asociación. Porque sí, tú estás en la asociación, eres socio nuestro, y ¿cómo ves el presente y el futuro de la asociación? Hemos hablado un poco de la RPG, ¿qué crees que podemos hacer también desde la asociación en línea? Jolín, la verdad es que es un trabajo difícil, ¿no? La asociación y estar dentro del equipo directivo de los que estáis trabajando ahí en la asociación. Históricamente yo formé parte de la dirección de la asociación cuando acabé, creo que fue en el 2006, que cambió un poco. La asociación estaba dentro del organizador, era un poco un tema delicado. Y entonces a partir del 2006 conseguimos un poco separar organización de asociación, etcétera. Y ahí yo sí que formé parte de esa asociación de la directiva, pero es difícil porque no somos tantos, es un método encorsetado donde la asociación al final tiene que trabajar por el método y por los asociados. O sea, al final es un doble trabajo y es un doble trabajo difícil porque es dar a conocer lo que hacemos, porque eso va a repercutir en nuestros asociados. Si nos conocen más lo que hacemos, va a llegar más trabajo a las personas que están asociadas, evidentemente. Y la defensa del asociado, pues claro, mejorar las condiciones para acceder a cursos, la publicidad en la web, mil cosas, ¿no? Pero sí que es... En eso estamos ahora, es un trabajo... Bueno, claro, el premio que sacasteis el año pasado es genial, ¿no? Es incentivar tanto al asociado como dar unas bases al método, es doble. Entonces, genial. He visto que también habéis sacado un sorteo entre los socios para una beca, yo qué sé, siempre está muy bien, pero sí que es cierto que es un trabajo complicado.
Es un trabajo complicado en el que hay que echarle ganas y bueno, y remar, como decía Filip, a veces hay que remar, hay que remar y remar. Pues y tocar el violín, ¿no? Que también es muy entonces, entre remar y violines, pues es difícil. Pero bueno, yo os animo porque alguien tiene que estar ahí empujando. Ya te digo que es complicado, pero se pueden conseguir cositas como lo estáis haciendo. Así que ánimo. Sí. Y hay mucho trabajo a la sombra, que también, claro. También está ahí de secretaría, de informar a la gente, hay gente que llama y todo eso es importante. Evidentemente, las gestiones, la relación con las personas que se introducen en el método, las derivaciones que hacéis desde la asociación a los centros, yo qué sé, está fenomenal. Bueno, te voy otra vez a meter ya en tema de cómo trabajas tú con la RPG y que nos cuentes cosas más concretas. Dime. Vale, a ver. ¿Qué objetivos más importantes logra alcanzar la RPG en clínica, bajo tu experiencia? Objetivos en clínica. Mira, lo primero, los objetivos, hay el objetivo del paciente, de la persona que viene a la consulta, y puede ser el objetivo terapéutico tuyo como profesional de la salud. Hay que llegar a un acuerdo, y hay que llegar a un acuerdo donde esos objetivos sean viables. En RPG trabajamos el dolor, evidentemente, dolor o el síntoma, cualquier otro síntoma, mareos, neuropáticos. Vale, trabajamos el dolor, trabajamos el movimiento, todas las restricciones de movilidad, bloqueos, pérdidas de grados de movimiento, bien, y trabajamos la función. Ya no puedo coger y ir a coger algún vaso de arriba del armario, no puedo correr, la función también. Entonces, los objetivos son todos los que queramos en fisioterapia. El objetivos es que además hay objetivos muy espectaculares de ya no solo de resolución de dolor o de bloqueos, ¿no? En una sesión mejoras mucho. Otra cosa es que tú puedas mantener eso luego, o que tú tengas que hacer un trabajo de integración que se hablará con Rubén, imagino, o que tú tengas que hacer luego un trabajo de mantenimiento, un ejercicio luego en casa o lo que sea. Pero, jolín, no hay que ponerse límites a lo que podemos trabajar. Entonces, dolores, bloqueos del movimiento, mejoras de la función y postura, que es la otra pata, ¿no? La famosa postura. Entonces, depende de tu paciente. Yo trato desde abuelitos con dolores crónicos a niños pequeños con problemas de morfológicos, posturales. Claro, hay un rango amplio y luego está todo el rango medio, toda la gente que, pues eso, edades medias, problemas laborales, problemas de posturas mantenidas, ordenador, en una cadena de movimientos repetitivos en el trabajo. Todo podemos trabajar todo el sistema neuromuscular, todos los problemas mecánicos, ¿no? Es importante en la RPG trabajamos el dolor o el síntoma, pero siempre relacionándolo otra vez con lo global, con la globalidad. Entonces no nos quedamos en que me duele el cuello. Me duele el cuello, pero vamos a razonar por qué te duele el cuello. Vamos a buscar en RPG por qué te duele el cuello. Porque puede haber muchos factores que estén interfiriendo en tu cuello, ¿vale? El primero, yo creo que ya sería para el dolor, es el tema de cómo percibo yo mi dolor. Ya sabes que están los estímulos nociceptivos que luego en el cerebro ya se convierten en dolor. Entonces, casi el 90% de las consultas en nuestras clínicas, por lo menos en la mía, es por dolor. Pero el dolor es un output, es ya procesado, el dolor está aquí. Claro, la sensación es la nocicepción, que es lo que ha generado en mi cerebro que yo valore a esto o lo integre como un dolor o lo sienta como un dolor. Mecánicamente hablando, neurológicamente o neuropáticamente hablando, yo qué sé, ahí es complicado. Pero
nuestros objetivos serían mejora del dolor o resolución del dolor, mejora de la movilidad y de la función, mejora de la postura general del paciente. Sí. Muy bien, Isra, pues te voy a preguntar también de cara al tratamiento, porque esto sí que hay mucha gente que yo creo que no lo entiende, porque hablamos mucho de cómo trabaja la RPG en el dolor y que trabaja muy bien, pero quizás nos cuesta dar a entender un poco en qué medida somos importantes en el tratamiento del dolor. ¿Cómo harías entender a la gente cuál es el concepto de reequilibrar en un diagnóstico de RPG? Bueno, reequilibrar, esto es un concepto que los RPGistas que nos vean pues lo tienen integrado en su trabajo diario. En RPG tenemos una evaluación en la que vemos varios factores, ¿vale? Una de ellas es la reequilibración. Dentro de nuestro cuadro de evaluación está la historia clínica que nos trae el paciente, que lo llamamos interrogatorio, está el examen general de la postura, que lo hacemos visualmente, está la parte del examen local de las retracciones, que lo hacemos visual y manualmente, y está la reequilibración, que la reequilibración, podríamos decir, es la parte más importante en nuestra evaluación, porque la reequilibración es la búsqueda de las relaciones del dolor o el motivo de la consulta del paciente, de las relaciones con nuestro cuerpo, de las relaciones con las articulaciones vecinas, con la postura, etcétera. Entonces, en la reequilibración son test de movimiento, finalmente, porque lo que hacemos es o buscar un movimiento o buscar una reposición, un reposicionamiento corporal, pero todo es moviendo. Entonces, a partir de ahí, buscamos el síntoma o el motivo de la consulta de nuestro paciente. Y una vez que lo hemos encontrado, buscamos relaciones con las zonas vecinas primero y con las zonas más distantes después. Incluso buscamos relaciones con la globalidad postural. Por eso hacemos nuestra reequilibración en puestas en tensiones generales del cuerpo diferentes, de puestas en tensiones neuromusculares. Lo hacemos, que llamamos nosotros, en las 4 líneas, ¿no? Hacemos una reequilibración, un test de movimiento, pero lo hacemos con una puesta en tensión de la musculatura posterior del cuerpo, una puesta en tensión de la musculatura anterior del cuerpo, o con los brazos, una puesta en tensión de la musculatura que cierra los brazos, los separamos, o al revés. Entonces, la verdad es que la parte más bonita de la evaluación, porque es la búsqueda de ese hilo de relaciones entre diferentes partes del cuerpo o entre nuestra postura general, porque esa reequilibración nos va a dar luego la guía donde, cuando tumbemos a nuestro paciente en la camilla, vamos a esperar poder trabajar. Es como esa pista, esa carretera que nos va a dar el camino, el probable camino que vamos a seguir luego en la camilla. Claro, a mí me parece una parte de la evaluación esencial, que deberíamos dominar todos los que trabajamos con reeducación postural, pero que es una evaluación al final de movimiento, y ahí valorar restricciones de movimiento. Al final cruzamos varias evaluaciones, cruzamos evaluaciones visuales, cruzamos evaluaciones manuales, manipulativas y de palpación, y lo cruzamos con test de movimiento, y todo con puestas en tensión del cuerpo. O sea, es que esto no lo hace prácticamente, que yo conozca, pocos métodos, vaya. A mí me parece muy bonito. Es que buscamos lo micro con lo macro. O sea, lo micro, que es la pequeña articulación dentro de un sistema más macro, que es nuestro cuerpo, nuestra postura o nuestra posición de la pierna o del brazo. O sea, ¿qué método, quién trabaja lo fino a la vez que lo macro, que lo general? O sea, esa parte dentro de ese todo, y buscando las relaciones, no trabajarlo por trabajar, sino buscando relaciones
ya no es de causalidad o no, relaciones directas o indirectas de dolor o de tensión. Ya no hablo de causas o no, porque la causa, claro, la causa es... Encuentras una guía seguro, ¿no? Quiero decir que todo esté relacionado no significa que siempre lo esté, por eso la reequilibración. Claro, la globalidad no es hacer todo. Esto es, cuando yo doy clase, esto es una de las cosas que les cuesta a la gente, porque entienden que somos reeducación postural global y hacemos una postura de tratamiento global y hay que trabajar todo el cuerpo y a veces sí, a veces no, porque la globalidad es, o nuestra globalidad, de lo que entendemos nosotros por globalidad, son las relaciones entre segmentos corporales o entre partes del cuerpo o con el todo, pero puede haber una globalidad reducida, puede ser una globalidad pie, rodilla, cadera y se frena ahí, o puede haber una globalidad amplia que nos lleve a una situación de postura corporal general, global, pero no siempre hay que hacer todo, ni siempre hay que hacer lo mismo. Por eso son las reglas de individualidad. O sea, cada vez que te entra un paciente en la consulta no sabes por dónde vas a ir, ni qué va a pasar. O sea, está bien, pero también te requiere, pues eso, darle vueltas. Porque claro, yo recuerdo al principio que me venía un esguince de tobillo y yo decía, terapia manual, cirias, una manipulación, un estiramiento y bueno, o podía ir a la rodilla, pero iba por partes. Tobillo, sí, rodilla, luego cadera, lumbares y buscaba esa cadena lesional, ¿no?, que llaman, ¿no? Pero aquí intentamos correlacionar lo que esté interrelacionado, lo ponemos junto. Buscamos que vamos construyendo nuestra sesión con las tensiones globales que están en relación con nuestro motivo de consulta, con el motivo de consulta del paciente. A mí me parece espectacular. O sea, es que a mí me parece muy difícil también, ¿eh? Quiero decirte que luego ahí no es una cosa fácil. Es una cosa que tenemos que enseñarlo en los cursos y ponerlo en práctica. Porque no es algo que... No es una terapia fácil tampoco. No es hago esto y hago esto y tengo un esquemita y lo voy siguiendo. Cada paciente va a salirte por donde quiera. Sí, Aitor decía que para él era muy importante que la gente hiciera el máximo de formaciones posible para que no cediese, o sea, que no se rindiese con la RPG. Y ahí sí que entiendo un poco lo que dices, que es verdad que no es fácil, no es un fácil. Método fácil. Y es importante insistir porque claro, luego es que es estupendo cuando ya lo manejas. En España hubo una lucha, entre comillas, era por... Rubén consiguió introducirnos en la universidad y conseguimos hacer un curso universitario avalado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y allí hubo una discusión de cuántos seminarios que metemos en el curso, queremos que los chicos que salgan, los profesionales que salgan formados de verdad en RPG o en otra cosa. Porque claro, antes hacíamos 4 semanas de curso y luego quien quería seguía y quien no seguía con los cursos más avanzados. Cuando lo conseguimos introducir en la universidad se hicieron 10 seminarios. 10 seminarios. Antes eran 4, 6 seminarios más. Hay quien decía que era demasiado, pero es que realmente si no los haces, no entiendes RPG. O sea que muchos compañeros han estudiado reeducación postural global, se han quedado en las 4 primeras semanas de base, no han profundizado en lo que puede ofrecer el método y han abandonado. Y es una lástima. Es una lástima que haya 20.000, no lo sé, digo una cifra que no sé si es la real, 20.000 formados en RPGistas desde el año 90 que empezó en España, sí. ¿Y cuántos hacen RPG? ¿Cuántos socios hay en la asociación? O sea, ¿quién hace RPG realmente en España? Pues quien ha querido seguir formándose, porque si no, claro, las 4 semanas de base no te dan para trabajar, te quedas corto. Así que yo animo a todo el mundo a que haga toda la formación.
Sí, y además que la haga varias veces. Es que yo recuerdo el primer año hice RPG. Al año siguiente repetí toda la formación de RPG. Me dije, esto es una de las ventajas de ser socio en la asociación, que puedes reciclar gratuitamente las 4 primeras semanas del curso de RPG. Pues yo me hice mi curso de base en el 2004, me asocié inmediatamente y en el 2005 repetí gratuitamente todo el curso. Claro, es genial que la asociación nos dé esta posibilidad de repetir cursos, y los avanzados a mitad de precio. Creo que es, joder, pues, Sí. hay que repetir cursos, claro, es que es base repetir un aprendizaje, porque muchas veces la primera vez nos quedamos con el 20% de lo que recibimos. La segunda vez nos quedamos con bastante más. Y si encima lo vamos practicando, retenemos y aprendemos mucho más. Eso es, y haces preguntas después de tu trabajo en clínica. Claro, y otra de las cosas que hace la RPG que es uno de los puntos fuertes de la formación, es el trabajo con paciente real. O intentamos que haya paciente real durante las clases, para un poco explicar cómo podemos hacer el proceso de razonamiento clínico y el proceso terapéutico en la camilla y la salida de la camilla, la integración. Jolín, esto no, yo he hecho varias formaciones y yo creo, voy a pensar, pero en ninguna ha venido nadie a tratarse como modelo, que nos ofrezcan cómo es realmente una sesión de terapia miofascial, de terapia craneosacral, de osteopatía. Nadie lo hace. Solo en RPG somos de los, yo no sé, es que no sé si es el único o no, pero de los pocos que tratamos a un paciente real durante el curso, o a dos, o a los que consigamos, ¿no? Los que se programen, vaya. Es un punto fuerte. Hace muy especial el curso. Yo tengo también, ahora que lo dices, me salen casos de formaciones que he hecho que dices, hombre, eso, pues yo escoliosis cuando lo hice, vino un niño de 5 años que trató Philip, que fue una pasada. Pues eso es fuerte, porque claro, pues si voy a otro año, pues me encontraré otros casos, y de repente hay alguno que es que de verdad te da, te impacta, o te da un aprendizaje de repente brutal, ¿no? Claro, es que aprenden mejor, o muchos de los aprendizajes son mejor cuando los ves que cuando te los dicen, ¿no? Hay que hacer el procesamiento auditivo, el procesamiento visual y luego el procesamiento sensorial. Así que está muy bien escuchar a alguien, pero estaría mejor que lo vieses, y estaría casi mejor que tú lo pudieses practicar todo. Entonces, joder, hay que aprovechar que puedes hacer todo en RPG, en la formación. Claro. Bueno, ahora que hemos hablado del tema de reequilibrar, viene un poco al hilo. Te iba a preguntar cómo trabajamos las articulaciones analíticamente y las integramos en la globalidad de RPG, pero te sería más específica, es decir, porque es importante hacerlo a la vez. Porque un poco lo que me has dicho antes, es verdad que hay otros métodos, yo creo, otros conceptos que también trabajan un poco en esta misma línea, pero es cierto que nosotros lo trabajamos a la vez. Sí. ¿Por qué? ¿O qué nos da? ¿Cómo lo hacemos y por qué es importante? Claro, terapia manual micro, la articulatoria, la articular. La importancia y las bases de la RPG siempre serán las mismas: individualidad, causalidad y globalidad. Entonces, cuando trabajamos una articulación y vemos si hay algún grado de restricción hacia un movimiento o hacia otro, hay una fijación, ¿vale? Esa fijación o ese grado de movimiento o ese bloqueo va a poder cambiar según las tensiones globales o las tensiones que le llegan a esa articulación. Entonces, no es lo mismo trabajar una articulación de un pie con flexión de cadera a 90 que con extensión de cadera. Es totalmente diferente. La tensión que va a llegar al pie seguramente cambie. O no es lo mismo trabajar un pie con flexión de rodilla que con extensión de rodilla, o con flexión dorsiflexión del tobillo o flexión plantar. Así que la importancia de trabajar lo micro buscando las relaciones a distancia, ¿no? Las puestas en tensión, para mí me es clave. Una articulación no solo hay que trabajarla en la posición de facilitación, hay que trabajarla, como diría Philip, en la peor de las situaciones. En una situación que lleve
lleve tal tensión a esa articulación que la bloquea. Entonces, si conseguimos resolver ese bloqueo articulatorio X en la peor de sus situaciones de tensión, si ya lo conseguimos resolver ahí y liberar ahí, va a funcionar en situaciones mejores. Si hacemos lo más, podemos hacerlo menos, ¿no? Si corregimos en la peor situación, en otras situaciones más favorables va a funcionar bien. Entonces, la búsqueda de conseguir esa tensión es lo que hacemos en RPG con la reequilibración, con las puestas en tensiones del tratamiento desde la articulación específica al resto de articulaciones o a la tensión más global. Y claro, ir liberando esa articulación según va llegando tensiones que están en relación es genial, es genial. Eso ¿qué otro concepto trabaja de esta forma, ¿no? Que era lo que te decía antes, micro y macro, a la vez. Es que la resolución de lo micro en una situación general desfavorable o la más desfavorable, si solucionamos lo micro en la situación general más desfavorable, va a funcionar, pero va a funcionar en las mejores situaciones, claro. Eso es. Se nos me ha metido una preguntita, te la voy a hacer aprovechando que... No estoy leyendo ninguna, porque según hablo... Nos preguntan que ¿cómo ves el tratamiento de RPG de cara al futuro inmediato? Es decir, tratar, por ejemplo, un paciente con la protección sanitaria requerida. ¿Cómo manipular una escoliosis? Pone... Claro. A ver qué dice Isma. Pues el metro de seguridad no lo guardamos. Así que, bueno, las recomendaciones, las mascarillas específicas, la pantalla en caso de ser necesario, las batines y ponerte guantes y a trabajar. Así que esta situación no sé para quién es sostenible, pero para la gente que trabajamos en consultas privadas es bastante difícil, ¿no? Pues hay una frase que de Philip que dice casi siempre apáñensela, apáñense. O sea, apáñate, ¿no? Dentro de los consejos y las obligaciones que tenemos de cuidarnos y cuidar al resto, hay que intentar ponerse, no lo sé, ponerse a trabajar, pero no lo sé. Yo de momento no trabajo y ni sé cuándo voy a trabajar, pero de momento estoy en casa como la mayoría. Es difícil. En RPG, si tú haces suspirar y respirar, la respiración es una de las bases del RPG. Es difícil. En tracción. Claro, con la cara del paciente a 30 centímetros. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Medidas EPIs y listo, no sé, que no hay más. Caso que lo necesite. El hacerlo mejor, un poco hacerlo mejor que puedas, ¿no? O sea, también la realidad es la que es, pues tampoco te puedes volver un loco con intentar hacer un ideal. La realidad es la que tenemos y esto me lleva a igual que lo ideal es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dentro de los protocolos de seguridad, la máxima seguridad que tú puedas ofrecer y que sea dentro de unos rangos, ¿no? No vas a ir ahí sin ninguna protección. Pero es que me hace una analogía a las sesiones de RPG. Haces lo mejor que puedas. O sea, no hay que hacer todo ni perfecto. O sea, yo recuerdo que en muchas de los cursos es que quieren hacer la postura de tratamiento perfecta y una postura, ¿no? En la camilla con los pies juntos, las piernas abiertas. No puedes llegar a la perfección de la postura de trabajo, de tratamiento. Tienes que ir mejorando, ¿no? O perfeccionando o dando nuevas posibilidades al paciente. Pero no puedes buscar la perfección porque no existe. Entonces, igual en las medidas de protección, de seguridad, no existe la perfección. Se te va a escapar por algún lado. O la camilla no la has limpiado bien, o la sala no la has desinfectado bien, o no hay suficiente ventilación, yo qué sé. Dentro de
las dificultades y la paranoia o no paranoia, esto que nos ha pasado, que es una situación excepcional, hacer lo mejor que podamos. Y sentido común, es otra de las frases de Philip, ¿no? El sentido común, el menos común de todos los sentidos, pues eso, pues sentido común. Por favor, claro. Te iba a preguntar, sigo un poquito con el tema de meternos al trabajo de RPG. Sí. Háblanos un poco de las inversiones de acciones. Mira, que aquí estamos muchos RPGistas y todavía yo creo que nos va a venir bien esta pregunta. Háblanos de las inversiones de acciones por efecto de la cadena cinética que representa la carga, la gravedad. Claro. Además, la semana que es la que das, esto es súper importante. Sí, somos seres antigravitatorios, ¿no? Desde que nacemos, nuestro propósito es ponernos de pie. Para las hegemonías famosas que hace 40 años decía Philip, ir a buscar el alimento, la respiración. Tenemos que ponernos de pie y tenemos que luchar contra la gravedad, ¿vale? Tenemos que empujar con las manos y empujar con las piernas para ponernos de pie. Una vez que estamos de pie y hemos luchado contra la gravedad y conseguimos la bipedestación, ¿vale? Ahí es cuando se empiezan a generar las inversiones de ciertos músculos que les consideramos de una función, por ejemplo, aductores, rotadores externos, pero es una función con una cadena cinética abierta, con la pierna en el aire o sin apoyo en el suelo, una pierna en el aire, una contracción del aductores va a hacer una aducción, rotación externa, ¿vale? Pero esa rotación externa va a cambiar inmediatamente cuando nos ponemos en bipedestación en carga y apoyamos los pies, donde hay dos puntos fijos, el superior y el inferior. Ya no hay posibilidad de que haya un punto fijo superior y un móvil inferior. Ya hay dos puntos fijos. La contracción de los aductores ya no puede hacer rotación externa, ¿vale? Ya siempre hará una aducción con rotación interna, porque el eje de movimiento ya no va a ser un eje diafisario o va a ser un eje de carga. Va a ser un eje de carga, va a ser un eje que va a pasar un poco más por dentro del fémur. Y eso unido a la articulación o al eje de Henke del tobillo-pie va a hacer que el movimiento de nuestra pierna sea más aducción, flexión, rotación interna o abducción, extensión, rotación externa, con lo cual un músculo aductor va a pasar a ser rotador interno, nunca va a pasar a ser rotador externo. Va a hacer la aducción y la rotación interna porque va a cambiar el eje de carga, el eje de movimiento de cuerpo, de esa parte del cuerpo. Pero como los aductores hay otras inversiones. Las inversiones de acción muscular es que cambia la función del músculo, depende si está en carga o no está en carga. Y otro ejemplo son el trabajo conjunto o la contracción conjunta de los isquiotibiales y los gemelos detrás de la rodilla. Los isquiotibiales son flexores de rodilla, los gemelos son flexores de rodilla, pero en una situación en carga, donde el apoyo ya está en el pie y no hay un punto móvil abajo, es un punto fijo, tienes un punto fijo abajo y un punto fijo arriba, la contracción conjunta de ambos músculos va a dar una resultante de extensión, va a llevar la rodilla hacia atrás, por la dirección de las inserciones, por la situación de las inserciones musculares y la dirección del músculo. Siempre la resultante, cuando es una contracción común y en carga, va a ser a la extensión. Esa es otra inversión de acción muscular, de flexores de rodilla a extensores de rodilla. Y en el tobillo está el ejemplo del tríceps, ¿no? Del gemelo sóleo. Rotador externo no siempre, o sea, rotador externo varizante del calcáneo, no siempre va a ser rotador externo de la tibia y peroné de la pierna, rotador externo de la pierna y varizante del calcáneo. Depende cómo esté situada la pierna, el global de la pierna,
donde caiga el eje de Henke, si caiga más al interior del pie, de la base de apoyo del pie o más afuera, el tríceps va a ejercer una acción varizante o valgizante. Si el calcáneo está varo y la pierna en general está más hacia la rotación externa, va a ser varizante y va a aumentar esa rotación externa de la pierna. Pero si la pierna en general tiende a la aducción, rotación interna, el eje de Henke va a pasar adentro de la dirección del músculo, que es más vertical, del tríceps, del gemelo y del sóleo, y va a pasar por dentro y va a forzar más el valgo de calcáneo, va a ser valgizante de calcáneo. O sea que es otra inversión de acción muscular, el tríceps. Hay varios ejemplos en la pierna, a mí me tocan porque me tocan, claro. Soy el profe. Pero es el hecho de que la cadena cinética ya no es abierta, es cerrada, no está en carga. Entonces el músculo, la función muscular cambia. Sí. Sí, pero bueno, por ejemplo, del tríceps, qué importante hablar con los podólogos para que entiendan lo importantes que somos nosotros para ellos también. Qué importante es ese desarrollo interdisciplinar, ¿no?, que hablábamos al principio. Sí, es que cuando me vuelvo a recordar, digo, es que esto, claro... Claro, es que no somos... Claro, la recuperación tiene que venir de todos, claro. Ese es el ideal. Luego tienes que ver las posibilidades que hay de trabajar con un podólogo, si te entiendes, no te entiendes, si hay comunicación o no, si están claros los procesos terapéuticos, quién entra a trabajar, yo me espero, tú vas ahora... No es fácil, pero lo ideal sería que hubiera una intercomunicación y una interrelación profesional con el podólogo para los pies, para las piernas, pero igual se me ocurre con el optometrista para los ojos, que tenemos en RPG, es otro de los pocos que hace terapia en el ojo, y en terapia oculomotora del sistema muscular de los ojos, y dentro del sistema, o mejorando el sistema visual, y dentro de todo el sistema corporal. En el pie la relación con el podólogo sería importante, pero para el valgo de calcáneo, para el pie plano, para el pie pronado, para el hallux valgus, el metatarso hundido, todo eso, claro, él no puede solo, y a veces nosotros no podemos solos. Entonces, a veces un trabajo conjunto sería lo ideal para el paciente, claro, y ofrecer lo máximo al paciente sería uno de nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos sería poder ofrecer lo máximo, y a veces no somos nosotros solos los que se lo podemos dar, tenemos que buscar y derivar con otros profesionales y trabajar en conjunto. Sí, qué difícil, con su esto. Es difícil, me parece súper difícil. Me estás diciendo y digo, madre mía. Claro, yo estoy pensando en mis pacientes y yo en consulta y decir, lo mismo con tenía que haber de otra manera. Claro, yo al final, si puedes crear una red... Que me parece curioso es que uno va avanzando, ¿no? No sabe lo mismo nada más terminar la carrera. Es importante apoyarse en los demás también en ese proceso, ¿no? O sea, claro, y saber tu sitio. Y saber tu sitio, sí. Y ser honesto y no vender lo que no puedes y ponerte en el lado que te corresponda y oye, ofrecer lo que puedas desde la honestidad de que podemos dar. No querer dar todo, porque todo no podemos. Sí, pero dime. Nada, te iba a cambiar, así que tú termina, vale. Porque te iba a cambiar. Me estaba viniendo, por ejemplo, el tema del dolor. Es que en el dolor el sistema psicológico del paciente es fundamental, y trabajar con un psicólogo de confianza a veces es fundamental en pacientes. Yo derivo a psicología a bastante gente para que hagan terapia, porque yo solo no le voy a poder liberar todas las tensiones que tiene. El dolor al final es esa representación cerebral de las sensaciones nociceptivas, pero las creencias, los valores, el estrés, el cortisol en sangre, todo eso influye en cómo interpreta mi cerebro esas señales. Recuerdo el protectómetro de Mosley y Butler, ¿no? Tenemos como un protectómetro en el cerebro, es como un sistema de medida. Entonces
están las sensaciones DIM que llaman y las sensaciones SIM que llaman, ¿no? Entonces, las DIM sería sensaciones danger in me, ¿no? Es peligro para mí. Y las SIM sería safety in me, seguridad para mí. Entonces, siempre las llevamos o a un lado o al otro lado. Cualquier sensación que nos llega es DIM o es SIM. Si tengo más DIM que SIM, pues voy jodido, voy fastidiado, porque mi cerebro va a interpretar lo que vaya a interpretar el dolor. Entonces ese cambio también de esas DIM a SIM también nos compete, aunque no seamos psicólogos. Quiere decirse que el entorno de consulta, la voz, la prosodia, la seguridad en el espacio, el sentirse escuchado, la atención, la presencia, todo eso es lo que tenemos que trabajar los terapeutas. Y ya fuera de RPG es como complementarnos con eso. Es imposible saberlo todo y hay que ayudarse unos a otros. Sí, escuché a Gloria en el congreso nuestro de 2016 y se me quedó que decía qué suerte tenéis los fisios que tocáis a los pacientes, o sea, que tenemos como rompemos una barrera que lo mismo al psicólogo también a veces le cuesta, entonces ser responsable un poco con eso, ¿no? Como fisioterapeutas y entrar un poquito a esa parte del paciente, aunque no sea claro. Manual. Ya sabes que también lo táctil es de lo básico en el cerebro. Todas las sensaciones táctiles son de las más antiguas a nivel cerebral, lo que construimos primero en el cerebro. Y en RPG trabajamos tocando, pero en RPG trabajamos el sistema neuromuscular, trabajamos con el sistema propioceptivo del cuerpo. Entonces esas sensaciones sensitivas con las manos o propioceptivas del cuerpo pueden hacer cambiar nuestra interpretación en el cerebro. Entonces, desde nuestro lado podemos hacer esa gestión de la confianza del paciente. Recuerdo que Rubén decía, ¿no? El 80% de la recuperación de un paciente es que crea en ti, en lo que haces o que confíe en ti. El resto es la terapia que le hagas. Puede ser RPG o puede ser la que sea. Es cierto que esa confianza es base para que cambie DIM o SIM. Ese peligro en mí o esa seguridad en mí, pero nosotros con las manos y nosotros con el sistema propioceptivo podemos dar información al cerebro para que empiece a cambiar esas conexiones cerebrales y empiece a reinterpretar ese dolor. Es súper curioso, claro. El tálamo, el sistema reticular, todas esas informaciones que llegan de abajo, por vías sensoriales, pueden cambiar la interpretación del dolor, ¿sí? Bueno, se me va el tiempo, nos quedan 3 minutitos. Te voy a pedir que nos des un consejo final o un mensaje que nos quieras dar rápido antes de que termine yo. Pues el mensaje, nada, ánimo a todos en estos tiempos que corren, ánimo a todos los RPGistas que están en proceso de formación, porque es un método espectacular, Llevo 15 años con él y a mí me cambió. A mí me cambió mi forma de pensar, mi forma de trabajar, me cambió un poco la vida en ese sentido. Entonces animo a que completen su formación, que no se queden en el camino y que la pongan en práctica. Que es difícil, sí, pero que estamos para ayudar los que estamos aquí, la asociación, los profesores, dudas, oye, podemos intentar ayudar, pero que lo intenten completar. Y luego, pues eso, darnos esa publicidad, no, ese que nos reconozcan los otros profesionales sanitarios, que no nos queden con los chicos de las cadenas musculares, que eso ya es hace 40 años. Claro, no, que no nos queden con los chicos de la postura, que trabajan las chepitas y los valgos de rodillas, que no somos eso, que trabajamos mucho más. Así que bueno, pues ese ánimo a todos a darnos a conocer y a que nos reconozcan. Ya que nos reconozcan. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias por estar hoy conmigo aquí y a ver Encantado. si ya te diremos si nos da por repetir, que lo mismo sí. ¿Que Rubén viene o no? Rubén viene el próximo jueves, el jueves 30 de abril a las 7, igual que siempre, aquí en @molarpg. Y bueno, Rubén hace todo el mundo, pero bueno, para quien no le conozca, es organizador en Madrid de la formación y además es la persona que ha desarrollado la formación de integración en RPG.
Entraremos mucho con él al tema de la integración, tanto del dolor como de la postura, como del movimiento. Un tío listo, Rubén. Y amigo. Y amigo. Bueno, un beso, Isra. Bueno, cuidaros mucho todos. Adiós. Chao.